Una vez más, les habla el profesor Luis Mesa García con las clases online. En esta oportunidad, en matemática, para ver cómo sumar por descomposición. Ya entramos a la segunda parte de la unidad, que es sumar y restar en forma de muchas maneras. Y la primera que vamos a ver es hacerlo de forma de descomposición. Para ello, vamos a utilizar lo ya aprendido, que es la descomposición aditiva. Por eso era importante en las clases previas ver cómo se descomponía en forma aditiva y saber las representaciones. Partimos entonces. A partir de la siguiente situación responde. Ángel y Marta quieren saber cuántos cuadraditos tienen entre los dos. El niño, que es Ángel, le dice, tenemos que sumar 156 más 108. ¿Por qué? Porque él ve que su compañera Marta tiene una centena, sería la parte del 100, 5 decenas, que sería la parte del dígito 5, y 6 unidades, que sería la parte del dígito de las unidades, que sería el 6. Mientras que Ángel tiene una centena, dígito 1, ninguna decena, ninguna de estas, por tanto dígito 0, y 8 unidades, dígito 8 en la unidad. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Hay muchas maneras. En esta oportunidad lo vamos a hacer en forma de descomposición aditiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por el momento lo vamos a hacer de forma pictórica y de forma simbólica al mismo tiempo para ir entendiendo cómo se suma y realmente qué es sumar, ¿cierto? ¿Qué es la adición? En la cual tenemos dos sumandos y un resultado que es la suma en sí misma. Bueno, veamos. Empecemos por los números que ya habíamos dicho. 156 está representado en forma pictórica. 108 de la misma manera, en la cual, como ya dijimos, tenemos una centena, 0 decenas, 8 unidades. Algunos se equivocan y algunos me ponen 18 porque dicen, profesor, pues es que no hay nada acá. Pero si yo no pusiera, ya, también, si no pusiera nada aquí, si yo pusiera 18, no es lo mismo 18 que 108, porque cada dígito tiene una posición. En este caso, el 8 está en la posición de la unidad, el dígito 0, porque no hay decenas, se pone 0, y el dígito 1 en la centena que me dice que hay una centena. No 18, porque 18 me diría que hay una decena y 8 unidades, no es lo mismo. Bueno, volviendo al tema de la suma. Voy a descomponerlo como ustedes muy bien lo saben, ya lo hemos practicado varias veces en clase y también por clases online. Y en las tareas que dejé también se practicó harto esta parte, porque era importante para lo que es la suma, para poder entender lo que es la suma y poder hacer la operatoria, que 156 es fácil de descomponer en forma canónica. El propio nombre lo dice. 100, 100, 50, 50 y 6. 156 es 100 más 50 más 6. Lo mismo hacemos con el número 108, que también es un número de 3 cifras, con el dígito 1, el 0 y el 8. Estos son sus dígitos. Este número también lo vamos a descomponer y su propio nombre lo dice. 108. 100, 100, 8, 8. Obviamente el 8 no lo puedo poner aquí porque acá deberían ir las decenas. Como no hay decena, puedo poner 0 o, como está en el dibujo, no poner nada. Vacío. Muy bien. Empecemos la suma. Como esta forma de sumar está unida a lo que va a ser después el algoritmo, que significa hacerlo de la manera tradicional la suma, vamos a partir por la unidad. Ya en otra oportunidad, cuando veamos cálculo mental, veremos que también la suma se puede partir de cualquier parte, de la centena, de la decena, de la unidad, de muchas descomposiciones distintas, pero eso lo veremos en otra oportunidad. Por ahora vamos a partir de la forma clásica. La forma clásica del algoritmo siempre se parte por la unidad, después por la decena y al final por la centena. Entonces partamos por aquí. Tenemos 6 unidades y 8 unidades. Como sumar es agregar, vamos a agregarla, la vamos a juntar.
Al contar 6 más 8, nos dan 14. Ahora, el problema que tenemos de estas 14 unidades es que yo no puedo poner 14 unidades en la posición de la unidad porque solamente me permite la posición de la unidad tener un dígito, no dos. Y 14 ya son dos dígitos. 14 sería un dígito que tendría que ir en la decena y el otro en la unidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tengo 14 unidades, yo solamente puedo tener hasta el dígito 9 dentro de las unidades. Las demás voy a tener que pasarlas a la decena. Para ello tengo que acordarme que una decena está compuesta por 10 unidades. Entonces, de las 14 voy a tomar o voy a agrupar, como diría el método Singapur, voy a agrupar 10 unidades y esas 10 unidades las voy a pasar como una nueva decena. Por lo tanto, me voy a quedar solamente con 4 unidades. Como está aquí, solamente me quedo con 4 unidades y esa decena pasa a... y esas 10 unidades pasan a la decena. Por lo tanto, como en la decena tengo 5 decenas más la decena que estaba, tendría en total 50 unidades más 10 unidades. Acuérdense que al final de cuentas todo se resume a unidades. Todos son unidades al fin de cuentas, sino que se representan en agrupaciones. Entonces, al final, ¿cuántas tengo? Tengo 60, porque hay 60 unidades, ¿cierto? 4 unidades en la unidad quedan las 4 solas. Y acá, si junto esta centena más esta centena, me van a dar 2 centenas, lo que equivale a 200 unidades. Por lo tanto, al final me queda 200 más 60, que las que yo sumé, más las 4 que quedaron. ¿Qué número es este? Su propio nombre lo dice, es 264. Y así se suma en forma de descomposición aditiva. Muy bien. Ahora, unas preguntas. Al realizar la adición, ¿qué sucedió al sumar las unidades? Es una muy buena pregunta para captar la idea de qué está pasando en la suma, en esta adición. En este caso, me pasó que el dígito máximo que puede estar en la posición de las unidades era 9 y acá tenía 14 unidades, por lo tanto eso no podía ser. ¿Cómo se reagrupan las unidades? Entonces lo que tengo que hacer es reagruparlas de tal manera que me queden solamente unidades que sean menores al 10, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. En este caso, al agrupar, agrupando 10, van a pasar a la decena 10 y me quedaría con 4 unidades. Entonces quedaría 10 más 4. ¿A cuánto equivale un grupo de 10 unidades? Nosotros recordando, equivale a una decena. Por eso que después en el algoritmo, a nosotros nos enseñaron que quedaba el 4 y pasaba el 10 arriba, porque sería una decena. Aquí está expresado por qué es así. ¿Cuál es el resultado de la adición de Ángel y Marta? Bueno, el resultado, como bien lo vimos, 264. Acá está, 264. Esa sería la respuesta. La descomposición aditiva se puede utilizar como una estrategia para resolver adiciones. Además, permite observar la reagrupación, como vimos en el ejemplo pasado. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Por ejemplo, 152 más 175. Como estamos en tercero básico, siempre todos los números que vamos a sumar van a ser números de 3 cifras, donde obviamente va a haber una unidad, una decena y una centena, con sus respectivos dígitos. Veamos, lo vamos a hacer por ahora de las dos maneras, pictórica y en forma simbólica. 152, una centena, dígito 1, como dígito de la decena de 5, 5 decenas, y en el dígito de la unidad de 2, 2 unidades. Más, agregamos 175, una centena, 7 decenas, 5 unidades. Y ahora vamos a sumar porque es una suma. Partimos, como dijimos anteriormente, por la unidad, ya que vamos a seguir el método clásico algorítmico. 2 unidades más 5 unidades. Esto me tiene que dar 2 más 5,
7. Ahí no hay ningún problema, estamos dentro del máximo, que es hasta 9 dígitos en la unidad. El problema es cuando sumamos las decenas, que son acá 5 decenas y acá 7 decenas. Es decir, 50 unidades más 70 unidades. Si nos damos cuenta, 50 más 70 me da 120. Muy bien. Otra manera de hacerlo es sumar a 5, sumarle 7. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y le agrego el 0. 120. Muy bien. Y acá está el problema, porque tengo 120 y en el dígito de la decena solamente puedo tener, en la decena solamente puedo tener hasta 900, porque lo demás tendría que pasar a la centena. Perdón, solamente podría tener hasta 90, porque a partir de 100 tienen que pasar a la centena, porque centena viene justamente de 100 unidades. Por lo tanto, los 120 lo tenemos que descomponer. La forma más fácil de descomponer es descomponer 100 más 20. De tal manera que estas 100 unidades que están en la decena pasen a la centena. Entonces, teníamos 100 más 100, son 200, más las 100 unidades que van a pasar a la centena, serían 300. Visto de la forma pictórica, vemos que reagrupamos 10 decenas, ¿cierto? Y pasa como una centena más. Por eso que en el algoritmo uno pone el 1 arriba de la centena. Y me quedan solamente 2 decenas. Por lo tanto, al final tengo 3 centenas, que son 300 unidades, 2 decenas, que sería 20, y 7 unidades. Al final el mismo nombre me lo dice. Acá tenemos 327. 300 más 20 más 7 es 327. Por lo tanto, el resultado de 152 más 175 es 327. Muy bien. Algunos podrán decir, pero profesor, es más fácil hacerlo directamente como algoritmo. Curiosamente, los estudios han demostrado que primero hay que mostrar muchas maneras distintas de sumar y al final mostrar el algoritmo, porque si no los alumnos al final les cuesta más o no aprenden a sumar. En el caso que ustedes ya sepan sumar en forma algorítmica, en forma clásica, no hay problema, pueden continuar con su método, pero es importante también ver que hay otras maneras que se pueden sumar un número, y esta es una de ellas. ¿Cuándo es necesario reagrupar al realizar adiciones? La respuesta es fácil. Solamente o es necesario reagrupar en una adición cuando me paso del dígito 9 y tengo que pasar de 10 en adelante, tengo que reagrupar para pasarlo a la siguiente parte de la cifra. Si estoy en la unidad, reagrupo y esas 10 que me sobraron, o 20 o 30 que me sobraron, tendré que pasar a la decena. Si estoy en la decena y me sobraron dígitos que pasan del 9, que serían del 10 en adelante, pues tendré que pasar a la centena. Muy bien. Resuelve las siguientes adiciones usando la descomposición aditiva. Yo sé que para muchos ya es, tal vez porque los papás ya le enseñaron en casa, es más fácil sumarlo en forma de algoritmo clásico, pero yo les recomiendo que igual intenten hacerlo de otras maneras porque sirve después para lo que es el cálculo mental. Que dicho de paso es una de las cosas que más está fallando en la educación a nivel nacional. Los alumnos, los estudiantes, no saben hacer cálculo mental y es muy importante para las matemáticas. Veamos el primer caso. 358 más 219. Muy bien. Haciéndolo como la descomposición aditiva, nos pasaría esto. 358 lo descomponemos en 300 más 50 más 8. ¿Por qué? Porque es 358. Su propio nombre me lo dice. 300 más 50 más 8. Hacemos lo mismo con el número 219. 200 más 10 más 9. 219. Justamente. Y ahora partimos a sumar empezando por la unidad. 8 más 9 me da 17. Y acá ya tenemos un problema porque 17 es demasiado grande para ¿cómo se llama? Para que esté en la unidad. Acuérdense que solamente se puede llegar hasta el 9.
En la decena no tenemos problema. 50 más 10 es 60 y no hay ningún problema, está dentro de lo permitido. Y 300 más 200 me da 500, tampoco hay problema. El problema está acá, en 17. Por lo tanto, de 17 lo puedo descomponer en 10 más 7, de tal manera que me quedo con el 7 aquí, en la unidad, y los 10 pasan a la decena. Entonces ya no tendría 60, sino que tendría 60 más 10, 70. Y 500 se queda igual. Entonces al final me queda 500 más 70 más 7. Si se dan cuenta, siempre vamos a descomponer a 10 siempre, o a 100, dependiendo del caso. Que si es de unidad a decena, lo descomponemos 10 más algo. Y si es de decena a centena, 100 más algo. Muy bien. Entonces, el número final es 500 más 70 más 7. 577. Es la suma de 358 más 219. Es importante que practiquemos esto porque después, cuando queramos hacer cálculos mentales, para poder sumar números grandes con la mente y no tener que estar usando un papel o la calculadora, el descomponer nos ayuda mucho a abrir la mente. Practiquémoslo. El otro caso, 625 más 84. Entonces yo voy a descomponer esos números. Si nos damos cuenta, en este caso puse dos números distintos, uno de 3 cifras y otro de 2 cifras, para ver si es que alguien se equivoca. 625, vamos a descomponerlo en forma aditiva. 600, y su propio nombre lo dice, 600 más 20 más 5, 625. 84, 80 más 4. Obviamente lo tengo que poner hacia más a la derecha. Algunos alumnos cometen el error de poner 80 aquí y 4 acá. Obviamente eso está mal porque las unidades tienen que ir con las unidades, las decenas con las decenas y las centenas con las centenas. En este caso, como es un número solamente de 2 cifras, no tiene centena, obviamente va acá 0. No puedo poner ninguna centena aquí. Poner el 80 acá y el 4 acá sería un gran error. Ahora sí, empecemos a sumar. Siempre pensamos por la unidad. 5 más 4 me da 9. Hasta ahí no hay ningún problema porque está al máximo, al tope de los dígitos que pueden estar escritos en la unidad. El problema está en la decena. 20 más 80, 20 unidades más 80 unidades, que es el valor posicional de la decena, del dígito 2 y el dígito 8, me da 100 unidades. Y obviamente 100 unidades, como su propio nombre lo dice, 100 ya va en la centena. Así que estas 100 unidades vamos a tener que pasarlo a la centena. De tal manera que ya no sería 600, sino 600 más 100. En otras palabras, 700. Y acá era 100, pero al irse al otro lado queda solamente 0. Y es importante poner el 0, porque si no ponemos el 0, me sale otro número distinto. En el 9 no hay problema, se queda el 9 igual. Y el número es 709. Y como le digo, tiene que estar el 0, porque si yo no pongo el 0, que en la decena significa que no hay ningún número, está vacío, no hay decena. Si no pongo el 0, sería el número 79 y sería un error poner 79, porque no es lo mismo 79 que 709. El caso es 709 y está ahí la suma. Muy bien. Otro ejemplo con un problema matemático. En un taller de automóviles, durante enero, se cambiaron 154 neumáticos y en febrero 273 neumáticos. ¿Cuántos neumáticos se cambiaron en los 2 meses? En otras palabras, es un problema aritmético de tipo del todo y las partes, ¿cierto? Porque sumando 154 más 273 neumáticos, me tendría que dar el total, lo que se cambiaron en los 2 meses. Entonces, una suma. Partimos entonces descomponiendo el primer número. 154, su nombre lo dice. 100 más 50 más 4. 154. Descompongamos el segundo número con su descomposición aditiva. 273. Su nombre lo dice. 273. 200 más 70 más 3. 273. Después de haber descompuesto el número, vamos a sumar. Partimos siempre de la unidad. 4 más 3,
7. 50 más 70 unidades que están en la decena, valor posicional, es 120. Y acá tenemos un problema, porque 120 no puede estar en la decena, porque ya 120, 100 ya debe pasar a la centena. 100 más 200, 300 no hay problema, pero el problema está en la decena. Entonces, como su nombre lo dice, 120 es lo mismo que decir 100 más 20. Y esos 100 van a pasar a la centena y solamente me quedaría con los 20. Entonces, de tal manera que 300 más 100 me da 400. Me quedo acá con los 20 y acá con los 7. Por lo tanto, al final, el número de la suma de 154 más 273 es 427. 427, que es la suma de 400 más 20 más 7. Entonces, la respuesta es respuesta completa. Cada vez que hablemos de un problema matemático, tenemos que dar la respuesta completa, no solamente el número o la cantidad. La respuesta sería entonces, en 2 meses, ya que la pregunta es cuántos neumáticos se cambiaron en 2 meses, en 2 meses se cambiaron 427 neumáticos. Esta sería la respuesta completa que necesito para ver que se está haciendo las cosas correctamente. Muy bien. Entonces, las adiciones hasta 1000, que es donde llegamos hasta tercero básico, ya que después hasta 10.000 será en cuarto básico, se refieren justamente a todas aquellas operatorias que tienen 3 cifras, unidad, decena y centena. Otro problema para ver esto. Roberto necesita algunos materiales para su trabajo de arte. Para ello va con su padre a la librería de Don Carlos. Y ahí sale, ¿cierto? La caja de témpera, los pinceles, etcétera. Témpera. Para saber cuánto dinero gastará su padre, Roberto utilizó como estrategia la descomposición aditiva canónica, que es lo que estamos viendo hoy día, porque él pudo haber sumado de otra manera, pero cuando uno lo quiere hacer en forma mental, normalmente utiliza otras estrategias y no el algoritmo, porque el algoritmo está hecho para hacerlo a mano, que es el típico forma de sumar clásica que aprendimos todos cuando éramos jóvenes. Pregúntale a sus padres cómo aprendieron a sumar y era de una sola manera. A eso se le llama el algoritmo clásico. Pero actualmente se pide que los alumnos aprendan muchas maneras de resolver una suma, sobre todo cuando son números grandes. Ya en tercero básico, ya el hacer sumas con 3 cifras ya se considera un número grande, por lo tanto es importante aprender a hacerlo con otras técnicas, otras estrategias, y una de ellas es la descomposición aditiva canónica, porque así lo podría hacer, podría yo sumar mentalmente. Eso se le llama cálculo mental. Bueno, entonces, en este caso, el padre, ¿cierto?, de este niño, eh, que es Roberto, utiliza la estrategia de la descomposición aditiva canónica. ¿Cómo lo hace? Primero descompuso los sumandos y luego realizó el cálculo. Miren, qué interesante la forma que él lo hizo. Dijo, tengo que sumar 3 números y cada uno tiene 3 dígitos. Sumarlo con papel tal vez sea más fácil, pero si no tengo papel y lo tengo que hacer mentalmente, puedo utilizar este método, que es la descomposición aditiva. Este método es muy bueno siempre y cuando uno lo practique. Por ejemplo, 550, su propio nombre lo dice, lo descompongo en 500 más 50. 300 está solo, no tengo nada que descomponer, está en 300. 145 es 100 más 40 más 5, 145. Muy bien. Y acá, interesantemente, el papá de este niño se da cuenta que 5 no hay problema, está solo. 50 y 40 me da 90, no es difícil de calcularlo. Y en lo que es la centena, tengo 500 unidades más 300, hasta ahí van 800, más 100, 900. Y al final, 1 esta descomposición aditiva canónica. Me da 900 más 90 más 5. Su nombre lo dice, 900 más 90 más 5 es 995. Y así llegó a la respuesta en forma mental. En cambio, el padre de Robertito realizó el cálculo utilizando como estrategia la asociación de sumandos también. Es otra manera de hacerlo, porque se puede hacer como lo dijimos, con una descomposición aditiva, pero también otros podrían hacerlo de otra manera. Y acá cabe recalcar que lo que yo le había dicho al principio, que la suma no necesariamente de una sola manera, se puede hacer de muchas maneras. Lo ideal es que uno lo pueda realizar en forma rápida,
y sobre todo en forma correcta. Por ejemplo, en esta otra manera de hacerlo, aquí se hizo por la asociación de sumandos. Es decir, si yo tenía tres sumandos, acuérdense que los elementos de la suma son los sumandos y que la respuesta, el resultado de la suma, se le llama justamente suma, que viene del latín, del summa, que es total. En este caso, yo puedo, por ejemplo, si lo siento lo más adecuado, tomar los dos primeros sumandos, hacer la suma y después a ellos sumarle el siguiente. Yo puedo pensar que 550 más 300 no es difícil de sumar directamente en forma mental, porque 5 que está en la centena y el 3 es fácil de sumar a 800, 500 más 300, 800 más los 50, 850. Y eso no es difícil sumarle 145 porque 800 más 100 me da 900 y 50 más 40 me da 90 y el 5 está solo sería 995. Una manera de hacerlo. Otros podrían decir que mejor es sumando los dos, sumando el segundo y el tercer sumando. Dejo al lado de 550 y sumo 300 más 145, porque ahí las centenas son las que me hacen sumarlo rápido. 300 más 100, 400. Y a eso le agrego los 45. 445. Y eso le voy a sumar los 550. 500 más 400 son 900. Y 50 más 45, 50 más 40 es 90. Más los 5 que están solo, 995. Es otra manera de hacerlo. Y esto es motivo de otra clase. Y lo hacemos, como les dije al principio, en clases que son de cálculo mental. Lo ideal sería que los alumnos puedan hacerlo de esta manera o de esta, porque eso significa que lo van a hacer rápido y sobre todo lo van a hacer bien, en forma correcta. Entonces, además de la decomposición aditiva canónica y la asociación de sumandos, las adiciones de números mayores que 100 se pueden realizar según el orden posicional, es decir, primero sumar las unidades, luego la decena y finalmente la centena, que es la forma clásica que uno lo hace. Por ejemplo, lo podemos hacer de esta manera. Sumamos primero las unidades. 3 más 4 es 7. 7 unidades. 2 más 7, eso me da 7, 8, 9. ¿Cierto? Por lo tanto, es 9 decenas. Y sumamos la centena. 2 más 5, 5, 6, 7. Por lo tanto, es 7 centenas. Y también lo puedo hacer así. O la forma clásica, que es sumar las unidades. 3 más 4, 7. Después las decenas, 7 más 2, 9, y 2 más 5, 7. Lo cual me da el logaritmo clásico, que es la suma, como aprendimos todos, que es sumarlo de esta manera. ¿Ya? La diferencia está que en esta manera uno cree que uno suma 7 más 2, pero al final uno no suma 7 más 2. Lo que uno está sumando es 70 más 20. Y acá no está sumando 2 más 5, uno está sumando 200 más 500. Esa es la gran diferencia, porque al sumar de la otra manera me doy cuenta de lo que está pasando. Acá yo tengo una falsa visión pensando que este es el número 2 y no lo es el dígito 2, que como está en la centena tiene el valor posicional de 200. Este no es el dígito 7, sino como está en la decena tiene el valor de 70 unidades y así sucesivamente. Es la gran diferencia. Bueno, ahora toca a ustedes hacerlo. En este trabajo vamos a hacer lo que hemos estado practicando, resolver las ediciones según el orden posicional, ¿cierto? Ahí yo les voy a dar la opción de que lo puedan hacer con la descomposición aditiva, lo pueden hacer sumando primero las unidades, después la decena, después la centena, o vean otra manera de hacerlo. Por ejemplo, podría ser sumando primero la centena, después a eso le agrego la decena, después a eso le agrego las unidades. La idea es que los traten de hacer de forma que se descomponga el número, porque eso me lleva a tener más habilidad en el cálculo mental, que es lo que al fin de cuentas es lo más importante que tenemos que lograr nosotros como estudiantes, para que después, cuando sea más grande, los cálculos matemáticos sean veloces, ¿cierto? Sean más rápidos, lo hagan con mucha precisión. Y eso se logra si de tercero básico, incluso de segundo básico, se hacen las cosas correctamente. Por eso siempre
El algoritmo lo dejamos para el final porque el algoritmo, como les dije en un principio, es difícil calcular en forma mental un algoritmo. Eso necesito sí o sí un papel. Por eso es que varias personas adultas utilizan calculadoras y no la mente. A excepción, por ejemplo, de los que son comerciantes que están acostumbrados a hacer el cálculo mental. Muy bien, entonces eso lo dejo para que ustedes lo puedan hacer. Se les envió una guía vía WhatsApp para que puedan trabajar estos ejercicios. Espero que lo hagan descomponiendo, sobre todo. Muy bien. También se le deja un problema en la cual hay 3 sumandos. 3 amigos deben resolver 121 más 220 más 505. El primero dice que se debe descomponer los números en centenas, decenas y unidades, lo que nosotros conversamos, con lo que obtiene 396. El segundo dice que no se debe descomponer y que solo hay que sumar partiendo por las unidades, lo que le da como un resultado 648. Por último, el tercero dice que aunque las dos estrategias de adición son correctas, el resultado es otro número. Resuelve la adición y luego responde, ¿cierto? Alguno de los tres está mal, ¿cierto? Alguno de los tres no hizo bien la suma. Ya habría que ver en qué se equivocaron. Para ello tendríamos que nosotros hacerlo bien. Acá lo escriben bien la suma, usando la estrategia que ustedes vean más conveniente, y después contestan a estas 3 preguntas. ¿Quién o quiénes estaban equivocados? Si era el primero, el segundo o el tercero. ¿Y por qué, obviamente? ¿Cuál o cuáles fueron los errores cometidos? ¿Cierto? Ahí está el por qué. ¿En qué se equivocaron? Y tercero, ¿qué estrategia utilizaste para resolver el problema? Entonces acá explican qué estrategia utilizaron. Si hicieron por descomposición, o usaron otro método, etcétera, etcétera. Muy bien. Además, seguimos practicando lo ya antes dicho, resolviendo adiciones utilizando la descomposición aditiva canónica, como se muestra aquí. 234, este es el ejemplo, hay que hacer 200 más 30 más 4. 465, 400 más 60 más 5, lo cual sumando 4 más 5, 9, 30 más 60, 90, y 200 más 400, 600, por tanto 600 más 90 más 9, 699. Esto es lo que quiero que hagan aquí. Por lo tanto, mientras que en la anterior les daba libertad de hacerlo de muchas maneras, aquí sí deseo que sea más específico. Por lo tanto, se hace de esta manera. Lo componemos y después lo sumamos. Lo descomponemos, ojo, acá 77 tiene solamente 2 cifras, acá 3, para que tengan presente. Descomponemos el número y sumamos. Descomponemos el número y sumamos. De tal manera que al practicar podamos tener claro cómo se suma y de muchas maneras el cálculo mental va a ser más expedito, va a ser más rápido. Muy bien. Y por último, a pedido justamente de la profesora que estuvo con ustedes el año pasado, en la cual por motivos que ya todos conocemos, el año pasado no se pudo combinar de la mejor manera, hacemos un repaso también de paso lo que es los datos y probabilidades, que es un eje que no se alcanzó a pasar correctamente por lo que ya antes he dicho, y que acá se hace un repaso de lo mismo. Tenemos, por ejemplo, tipos de música. Se hizo una encuesta de tipo de música de una venta de CD de música en 2 meses, en una tienda. Ahí dijeron que hay una cierta cantidad de música clásica que la gente escogió en el CD, música romántica y el rock. Podrían haber sido otras, música reggaetón, trap, etcétera. Pero en el ejemplo venían estas 3. Bueno, la primera pregunta, ¿cuántos CD de música de los 3 tipos fueron vendidos? ¿Cuántos CD de música de los 3 tipos, o sea, de clásica, romántica y rock, fueron vendidos? ¿Qué hay que hacer para saber la cantidad total de los 3? Primero hay que saber las cantidades individuales. ¿Cuánto fue de rock? Tenemos que ver que la línea de aquí me muestra la cantidad que tiene que ser. Acá, romántica, lo mismo, me dice cuál fue la cantidad que cogieron y aquí la cantidad que cogieron. Y eso habría que sumar, ya estamos en sumar esos 3 para saber cuánto cogieron entre los 3. ¿Cuántos CDs de música clásica y romántica fueron vendidos en total? Ahora me pide solamente de la clásica y de la romántica, de esta y de esta. De estas dos. Lo mismo, hacer la suma.
Un cliente de forma excepcional solicitó a la tienda comercial una entrega de 62 CDs de música rock. De las 500, quieren 62. ¿Cuántos CD de música en total fueron vendidos incluyendo ese pedido? Significa que había una cierta cantidad, ya se lo dije, y ahora pidieron 62 más. Por lo tanto, ¿cuántas serían en total ahora? ¿Cierto? ¿Cuántos CD de música en total fueron vendidos incluyendo ese pedido? Porque acá está sin incluir ese pedido. Entonces hay que hacer otra suma más. Y eso es otra forma de practicar lo que son las sumas. Y ojalá lo hagan con descomposición activa. Acá no voy a ser tan exigente de pedirle de esa manera, pero sí que hagan su respuesta, porque esto está también en la guía, que se le está enviando por WhatsApp. Lo importante no es que me pongan la respuesta solamente la cantidad, porque obviamente eso es lo de menos. Lo importante es ver cómo lo hicieron, que me escriban cómo lo hicieron y ojalá eh, escriban también la respuesta completa. Yo pido cuántos CDs de música de los tres tipos fueron vendidos, si esta cantidad X, que todavía no sabemos cuál es, de CD de música de los tres tipos fueron los que se vendieron, ¿cierto? Que sea la respuesta completa. Si ustedes no pueden imprimir la guía, no se preocupen. Lo ideal es que lo escriban en el cuaderno. De paso que practican caligrafía. El caso de la guía es para hacerlo más rápido, obviamente, porque no tengan que escribir tanto, pero si lo hacen en el cuaderno, aún mejor. Así que eso sería por ahora. Bueno, hay muchas cosas que hacer, así que hay que seguir estudiando. Acordémonos que lo que hagamos hoy día será los, los frutos del mañana. Muy bien. Cualquier consulta, ya saben, a mi WhatsApp. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.